Autoridades no descartan que la explosión registrada hoy cerca del retén naval en Borbón, provincia de Esmeraldas, sea parte de grupos armados organizados para distraer el operativo Libertador. Con 97 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de deroga de la Ley de Plusvalía, dando paso así a lo que el pueblo decidió en la consulta popular respecto a la pregunta 6. Abogados en libre ejercicio denuncian a la fiscal subrogante Tania Moreno por presunta agresión de palabra y supuesto fraude procesal. En lo internacional, la hija de un ecuatoriano es la primera víctima identificada entre los muertos por el colapso del puente en Miami. Y en los deportes, el ecuatoriano Fernando Gaibor sufrió 2 actos discriminatorios en Argentina. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Enseguida los detalles de las noticias más importantes de este día. Aquí iniciamos y a pesar de que las autoridades de seguridad no confirmaron una relación entre la explosión de este viernes en Borbón con la del pasado 27 de enero en San Lorenzo, el suceso de esta madrugada coincidió con el operativo Libertador que detuvo a 5 presuntos responsables de la detonación en el cuartel de policía 2 meses atrás. De la explosión en la madrugada de este viernes en la parroquia de Borbón, solo existieron ratificaciones, que el hecho no dejó víctimas mortales ni heridos, así como que los daños materiales en el retén naval de la localidad fueron menores, pues el explosivo era de fabricación casera. Es decir, no es un explosivo como el que se procesó en San Lorenzo. Eso justamente por la coincidencia. Nosotros también estamos analizando. Pero coincidencia o no, la detonación se produjo en horas similares al desarrollo de un operativo producto de las investigaciones del atentado con coche bomba del pasado 27 de enero en San Lorenzo. El nombre de esta acción, Libertador, la cual con el allanamiento a 20 inmuebles, 2 en Guayas y 18 en Esmeraldas, generó la captura de 5 personas quienes serían integrantes de un grupo residual de las FARC comandado por alias Guacho. Ellos son los ciudadanos José Perea Caicedo, Wilmer Arroyo Mina, Miguel Cantinku Caicedo, Jimmy Chillambo Klinger y el señor Daniel Murillo Quintero. Una parte esencial del eje operativo de esta organización criminal que estaría operando y que está operando en la zona norte de la frontera norte. Y es ahí donde no se descarta, por lo menos desde la Fiscalía, que la explosión en Borbón pueda ser considerada como un elemento distractor. Es decir, pretendían distraer la atención sobre el alcance de un operativo organizado durante varios días con una enorme cantidad de información. Las investigaciones continúan, sobre todo porque la detonación en Borbón se produjo a pesar del estado de excepción vigente en los cantones fronterizos de Eloy Alfaro y San Lorenzo. Alex Llanos, Telediario. Y en este primer trimestre del año, en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia, en la parte norte de la provincia de Esmeraldas, se han registrado al menos 3 hechos de violencia que llevaron a las autoridades a redoblar esfuerzos para precautelar la integridad de los pobladores locales. Ecuador amaneció sorprendido por el ataque del que fue víctima el cuartel policial en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, producto de la explosión de un carro bomba que trajo como consecuencia que 28 personas queden levemente heridas. Este hecho ocurrió la madrugada del sábado 27 de enero. Las primeras investigaciones determinaron que detrás de este acto violento está, de acuerdo a la versión de la Fiscalía colombiana y corroborada por autoridades de Ecuador, alias Guacho, un disidente de la guerrilla de las FARC. Estamos en el sector fronterizo y especialmente en la provincia de Esmeraldas con nuestro personal que diariamente cumple las tareas de control de los espacios. Mientras la opinión pública discernía las implicaciones de hechos como estos, el 17 de febrero se produjo un enfrentamiento en la localidad del Pan, Cantón San Lorenzo, Esmeraldas, entre militares ecuatorianos y campesinos armados, quienes de acuerdo a la versión oficial defendían plantaciones de coca y al ver militares abrieron fuego. Y hemos recibido una balacera desde el lado colombiano, por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es responder a eso.
La madrugada de este viernes se reportó un nuevo hecho violento, el uso de artefactos explosivos cerca del retén naval de la Armada en la parroquia Borbón, también en Esmeraldas. Que no podemos en este momento ni aseverar ni negar que tenga relación con los hechos acontecidos en el mes de enero. Al momento se mantiene vigente el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. El gobierno estableció un mando unificado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para coordinar acciones de intervención y acción en esta zona caliente del país. Javier Ceballos, Telediario. Y esta noche trataremos sobre el femicidio, las cifras alarmantes y la prevención con Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Buenas noches, subsecretario. Gracias por acompañarnos. El femicidio es la consecuencia más grave y más extrema de la violencia contra la mujer. ¿El femicidio se puede prevenir? Bienvenido. Buenas noches, Mariuxi. Buenas noches con todos los que nos ven. Efectivamente, el femicidio es un delito que se puede prevenir. ¿Por qué se puede prevenir? Porque es un delito que va dejando rastros, es decir, la violencia empieza por la agresión psicológica, por la agresión física, por la agresión sexual. Entonces, todos estos elementos nos permiten saber cuándo una persona se encuentra en riesgo. Ahora, se tipifica en el COIP. Es importante conocer si a partir de esto se reducen las cifras. ¿Tienen algún tipo de resultados al respecto? Las cifras han seguido incrementándose desde el año 2014. El año pasado, el año 2017, terminamos con 108 femicidios. Pero a partir de eso nosotros dijimos, necesitamos implementar una política no solamente de sancionar a quien comete un femicidio, sino de poder prevenir estos actos. Un producto de esto es que en los análisis de datos nos dimos cuenta que solamente el 30% de las víctimas de un femicidio fueron al sistema de justicia criminal a denunciar que algo estaba sucediendo. Ese es el principal problema, que todavía existe el silencio, que existe temor al momento de denunciar y también el justificativo que se da frente a este delito, ¿no? Definitivamente. Pero también existe un reto del Estado. El otro 70% de víctimas que nunca fueron a denunciar, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo podemos empezar a trabajar con ellas? Y esa es la pregunta que como el Ministerio nos hicimos y nuestra meta fue empezar a precautelar la seguridad de ellas y empezamos a cruzar información como por ejemplo con el ECU 911, las llamadas. Nos damos cuenta que estas víctimas, de estas personas que murieron producto del femicidio, habían llamado al ECU 911, habían sido atendidas por el sistema de salud pública, habían sus hijos sido atendidos por los sistemas de psicología del Ministerio de Educación. Entonces, todas esas fuentes de información a nosotros nos permitieron empezar a cruzar data y generar un proyecto, el sistema de alerta temprana. ¿A qué se refiere el sistema de alerta temprana? El sistema de alerta temprana es un mecanismo que nos permite identificar las mujeres que están en riesgo de ser víctimas de femicidio. Cruzando toda esta data que la mencioné, nos permite decir si Paola o María o Daniela se encuentran en peligro y a partir de que detectamos que una persona se encuentra en riesgo de que su pareja la quiera asesinar, es decir, cometer un femicidio, nosotros implementamos un protocolo de protección y atención. ¿Cuáles son estas alertas? Por ejemplo, ¿cómo una mujer puede darse cuenta que puede ser víctima de un femicidio? Porque además deben haber zonas más vulnerables en el país que ustedes deben haber detectado. Definitivamente. Hicimos un cruce de esta información y esto nos arrojó que hay 10 distritos a nivel nacional donde se concentra el 30% de la violencia de género. Y nuestra meta es intervenir esos 10 distritos. El primer distrito que intervenimos fue el distrito Quitumbe. Era el distrito en el año 2017 con mayor cantidad de femicidios. Hasta el 15 de agosto se habían registrado 5 femicidios en el distrito Quitumbe. Decidimos hacer el plan piloto de la alerta temprana en Quitumbe y a partir de agosto hasta el mes de diciembre solo tuvimos un femicidio, es decir, una reducción del 80% de femicidios. Ahora, yo creo que uno de los temores principales de la mujer es al momento de denunciar, y es por esto que las denuncias son muy pocas hasta este tiempo, es la represalia. ¿De qué forma también la ley y las instituciones protegen a la mujer una vez que a su pareja, a su conviviente o a su esposo le hace una denuncia? Efectivamente nos dimos cuenta de ese problema, porque cuando vas al sistema de justicia criminal que te otorguen una boleta de auxilio es otorgarte un documento, pero detrás de eso deben haber acciones concretas y esas acciones concretas que hemos implementado a través de la alerta temprana es del botón de seguridad. En todas las víctimas se activa el botón de seguridad en su celular, que es tener marcado el numeral 5 más de 5 segundos. Inmediatamente la UPC más cercana recibe una alerta silenciosa de algo me está pasando, necesito ayuda.
Y este botón de alerta es gratuito, tiene que la mujer acercarse al ECU para que se lo instalen. ¿De qué manera funciona? Es totalmente gratuito, esto funciona a través de la Policía Nacional. Se pueden acercar a la UPC más cercana y la activa en el caso de las víctimas o de las posibles víctimas que encontramos en Quitumbe. La policía se acercó a su domicilio y en su domicilio la activó. Pero también la seguridad es un componente, pero el atender a estas personas era otro componente. Así que el Ministerio de Salud Pública se acercó a donde estas personas a través de brigadas médicas para brindarles atención médica y psicológica. Pero hicimos un cambio interesante aquí. ¿Cuál sería? No solamente decidimos atender a la víctima, sino al victimario. Empezar una terapia psicológica con el victimario para cambiar esas conductas agresivas, porque si ya tenemos detectada a una persona que tiene esta problemática, necesitamos actuar. Y la actuación es transformar esta conducta machista, agresiva, que termina lesionando a la familia y a la mujer. Ahora, subsecretario, es importante también, yo me imagino que dentro de las investigaciones y todos los estudios que ustedes han realizado deben de haber llegado a ciertas conclusiones, como por ejemplo, ¿en qué coinciden? ¿En qué momento o en qué se parecen estos victimarios al llegar a hacer este crimen, por ejemplo? Bueno, uno de los hechos que encontramos de manera reiterada es el momento en donde la víctima decide romper la relación, es decir, decide decir basta, hasta al momento aquí de aguanté. finalizar. Y en el momento en el que finaliza es en el momento en el que más riesgo se encuentra su vida. Y es por eso que nosotros, cuando hacemos la alerta temprana, una de las principales preguntas es decirle, ¿has terminado una relación? ¿Hace cuánto tiempo terminaste la relación? Porque eso nos da la medida de en qué riesgo se encuentra esa persona. Subsecretario, yo sé que lo hemos invitado para hablar sobre el tema de femicidio, pero es inevitable preguntarle también sobre lo sucedido en Borbón en horas de la madrugada. Sabíamos hasta las últimas noticias que hemos compartido de que habían 3 detenidos. No sé si existen nuevos resultados al momento de las investigaciones hasta esta hora. Definitivamente las investigaciones ahora nos arrojan que hay 5 personas detenidas. Este es un proceso que se encuentra dentro de la Fiscalía General del Estado, esta investigación, y el alto mando policial se encuentra ya en Esmeraldas. Están buscando cambiar esta dinámica, coordinando con las Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Interior también se encuentra activo dentro del territorio. Están trabajando todos en Esmeraldas. Exactamente. Muchísimas gracias, subsecretario, por compartir con nosotros esta información y esta exclusiva con el espacio de entrevistas en Telediario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Vamos a continuar con más noticias. Ahora les contamos 2 quejas más se suman en contra de la fiscal subrogante Tania Moreno. Las denuncias provienen de abogados en libre ejercicio por presunta agresión de palabra y supuesto fraude procesal. Ante el Consejo de la Judicatura acudió el abogado Carlos Tibán, quien asesora a servidores policiales. Cuenta que lleva un caso de un sumario administrativo en el que su defendido es un oficial de la Inspectoría General de la Policía. Proceso en el que la fiscal Tania Moreno debía rendir su testimonio, sin embargo no llegó a la hora señalada. Se sentó la razón por parte del señor sustanciador. Me retiré, me llaman a mi número de teléfono el señor sustanciador y me indica que la doctora Moreno había llegado, y resulta que la doctora insistió, indispuso al personal policial y se le receptó la versión. Indica que la denuncia es por agresión de palabra, conforme el artículo 107, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Que es una infracción disciplinaria. Justificaré que la doctora Tania Moreno, inclusive siendo una autoridad, incumplió con la ley. Otra denuncia la planteó el doctor Fausto Lupera, quien directamente pidió la destitución de la fiscal Moreno por supuesto fraude procesal. La doctora adulteró totalmente los documentos que habíamos presentado por una denuncia que hicimos sobre incumplimiento de un juicio civil. Moreno no se pronunció sobre estas denuncias, sin embargo había adelantado que ella no tiene temor en ser investigada. Esto luego de las quejas presentadas por un asambleísta y por el propio ministro del Interior, César Navas. Para mí esto no es nuevo. Estoy con más fuerza, señores y señoras, con más fuerza para seguir haciendo mi trabajo. Tras ser nombrada por el fiscal general Carlos Vaca al difundirse las declaraciones entre José Serrano y el excontralor Polit, Moreno afirmó que incluso acudiría al pleno de la asamblea de ser necesario. Olga Velasco, Telediario. La reestructuración de la asamblea, tanto del CAL como de las comisiones, se resolverá la próxima semana. Así lo confirmó la presidenta Elizabeth Cabezas.
Hay una moción presentada por el asambleísta amazónico Raúl Tello para que el Pleno debata sobre la necesidad de modificar la actual estructura del Parlamento. Esta se discutirá en el transcurso de la próxima semana, según la presidenta. Entre martes y miércoles ya tengamos resuelto el tema, justamente vamos a tener una reunión de bloque. Entre los cambios previstos está la actual composición del Consejo de Administración Legislativa, pues dos de sus actuales integrantes, Viviana Bonilla y Soledad Buendía, ya no pertenecen a ninguna de las bancadas inscritas en mayo del año pasado, por lo que perderían esa representatividad. Son ya desafiliadas del Movimiento Alianza País y esa es una representación de la bancada de Alianza País. De ahí que hay sectores aliados del movimiento de gobierno, como la bancada de Integración Nacional, que reclaman espacios y participación. Nosotros estamos reconocidos como una bancada oficial. En consecuencia, nos corresponde un espacio en el CAL. Tampoco se descarta la reorganización de las comisiones, sobre todo de aquellas donde el trabajo se encuentra empantanado desde hace varias semanas. No necesariamente en todas deben haber cambios, pero vamos a hacer una priorización. En País defienden el actual momento, negando que existan pactos con sectores de oposición. Estamos abiertos a un diálogo honesto. Héctor Yepes, asambleísta independiente que preside la Comisión de Participación Ciudadana, afirma que no tiene inconvenientes en poner su cargo a disposición, pero que no comparte la idea de modificar la estructura actual de las salas especializadas. Asambleístas que vienen 10 meses trabajando ciertos proyectos, de repente vamos aquí a poner todo patas arriba. Ir a otras comisiones es comenzar de cero. Todo esto en torno a una nueva configuración de fuerzas en la Asamblea y sin que exista todavía una agenda que incluya los temas de interés nacional. Alexis Moncayo, Telediario. Los bloques legislativos del Partido Social Cristiano, de los movimientos Creo, Suma e Integración Nacional formalizaron el pedido de inicio del juicio político al fiscal del Estado, Carlos Vaca Mancheno, por incumplimiento de funciones al no aclarar durante su comparecencia en el Pleno de la legislatura hace 8 días los pormenores del audio de una conversación telefónica entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor prófugo, Carlos Pollitt. Esperemos que se dé el trámite pertinente en nuestro caso. Consideramos que es de tramitología, porque el Pleno, que es el máximo órgano que tiene la Asamblea Nacional, ya ha dictaminado que ante los bochornosos incidentes que no han podido ser y nunca pudieron ser justificables, el Parlamento ecuatoriano tiene una obligación con el país, con la Constitución y con la Ley Orgánica de la Función Legislativa de sancionar, censurar y destituir al señor fiscal general. La ley de plusvalía queda oficialmente derogada tras el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. 97 asambleístas votaron a favor de archivar el cuerpo legal. Es parte del mandato popular de la consulta del 4 de febrero. El informe de la Comisión Ocasional constaba de un solo artículo, mediante el cual se deroga la ley que gravaba con un impuesto a la ganancia extraordinaria en la segunda venta de un predio. Este es un mandato expreso que pues no podemos ponerle una coma más porque es la derogación de una ley. Quienes defendían su vigencia aseguran que esta norma era necesaria para controlar el valor especulativo del suelo cuando hay obra pública que provoca incidencia. Fruto de aquellas personas que tienen información privilegiada. No obstante, quienes impulsaron el sí en la consulta y la derogatoria de esta ley manifiestan que no se consiguió el objetivo y que por el contrario se generó un retroceso en el sector inmobiliario. Es un error, por lo tanto, crear un impuesto para eliminar posibles especulaciones en compra y venta de inmuebles y a la vez afectar significativamente el crecimiento del sector inmobiliario. Que se puede regular y frenar la especulación, pero con legislación positiva. Un control riguroso, planificación, gestión urbanística y sobre todo con políticas activas y masivas en lo que se refiere a vivienda social. Eso sí, aseguran, se requiere también otro tipo de incentivos para que los constructores nuevamente impulsen el giro. ¿Qué es lo que se espera una vez que se derogue la ley de plusvalía? Que se reactive el sector productivo inmobiliario y se reactive la industria de la construcción, que genera miles de plazas de trabajo. El informe fue aprobado con 97 votos afirmativos. Alexis Moncayo, Telediario. Nuevos productos financieros en beneficio del sector de la construcción fueron presentados por la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico. Una de las líneas de crédito servirá para la compra de viviendas para personas de escasos recursos. El acto contó con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno. Inmobiliarios que se unan al programa Casa para Todos.
La recuperación económica del sector inmobiliario avanza a paso firme y las condiciones para lograrlo son cada vez más favorables, asegura el contratista Virgilio Gosenberg. Las condiciones actuales están mejorándose, es decir, tasas más bajas, plazos más largos. De alguna u otra manera nos ayudan a reactivar el tema de la economía. Ejemplo de ello es el reciente lanzamiento de las nuevas líneas de crédito de la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico para financiar proyectos inmobiliarios a las que podrán acceder tanto ciudadanos que busquen obtener créditos hipotecarios por primera vez, así como grandes constructoras. Desde $14.000 para vivienda social hasta $600.000 para quienes tengan gran capacidad de pago. Eso sí, siempre daremos preferencia a los más necesitados. Con tasas de interés entre el 4.5 y el 8.5%, periodos de gracia de 3 a 24 meses y financiamiento del 80 al 95% de las obras, se espera dinamizar la actividad de dicho sector. Oportunidades para el constructor que se traducen en generación de empleo, generación de progreso, generación de trabajo. Están lanzados los productos. Lo único que resta es que los utilicen. Para dicho fin, la CFN destinará cerca de $450 millones en los próximos 3 años. La idea también es lograr construir de la mano del sector privado más de 9.500 soluciones habitacionales para la misión Casa para Todos y 5.000 de interés público hasta 2021. Jocelyn de Mera, Telediario. El colectivo de mujeres amazónicas entregó al Gobierno Nacional un documento al que llamaron mandato, el cual contiene 20 puntos, entre ellos su postura respecto a las concesiones mineras y petroleras en la zona centro-sur de la Amazonía. Piden al régimen acelerar las investigaciones respecto a supuestos ataques y amenazas a mujeres líderes de la zona. La reunión la encabezó Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Moreno. Y el ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, se reunió con miembros de la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador luego de que el sector denunciara que no se respeta el precio mínimo de sustentación. Esto dijo. Agustín Carranza cultiva plátano desde que era un niño. Aprendió de su padre y ahora él le enseña a su hijo como parte de la tradición familiar. Comenta que en temporada buena produce cerca de 1.000 cajas de exportación a la semana y que cada una de ellas tiene un costo de producción que supera los $8. 8,88 centavos. Y en estos ratos, en estos momentos nos pagan a 4. Una situación similar vive Luciano Marquines, presidente del Comité de Paro de Plataneros del Carmen, quienes no están de acuerdo con el bajo precio que pagan los exportadores por la fruta. Las inversiones que se hacen son muchísimas. Tenemos que fertilizar, abonar, fumigar para la cigatoca. En las facturas demostrarán 7.30, pero ¿qué hacen ellos? Si yo les hago 1.000 cajas, ellos no me facturan las 1.000, me facturan 700 cajas y me ponen a 7.30. Para atender esta y otras problemáticas, el ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, se reunió con los representantes de ese sector. Allí plantearon una hoja de ruta que contempla operativos de control, entre otras acciones. También abordaron temas como la atención de plagas y la asistencia técnica. La proyección del sector platanero es desarrollar un centro de acopio para el procesamiento de materia prima. Esta y otras propuestas serán analizadas. Mientras tanto, continuarán reuniéndose. La próxima mesa de trabajo está prevista para dentro de 15 días. Jocelyn de Mera, Telediario. Ayúdanos a encontrar a su familia. Maura Cañola tiene aproximadamente 81 años de edad, presenta problemas de demencia y se encuentra en el albergue Hogar Corazón de María. Si posee información de su familia, llame a los teléfonos 2596-450. Después del corte les contaremos el nuevo método de cirugía de cataratas que implementó el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Hoy, en Autores en Vivo, Pan Mozart. El músico nunca puede irse de la música, ¿verdad? Si se va de la música, nunca fue músico. Quiero pedirle que sienta el fuego.
a las 23 horas. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Te voy a amar, no tengas Por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Stephen Hawking. El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Dentro del universo con Stephen Hawking, este domingo a las 21 horas, por Ecuador TV. Los más grandes exponentes del arte mexicano. Frida Kahlo. Juan Rulfo. Me la llevaré para lejos y para nunca. Octavio Paz. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. María Félix. ¿Te entregas a mí o me destruyes? David Alfaro Siqueiros. En un solo lugar. Biografías. Todos los martes 22:30. Por Ecuador TV. Hoy, no te pierdas. My name is Stephen Hawking. Físico, cosmólogo y en cierta forma un soñador. A pesar de que no puedo moverme. Este lunes no se pueden perder Café TV, la mejor combinación entre entretenimiento e información. Hablaremos sobre el Día de la No Mendicidad. Todos podemos hacer algo para que aquello ocurra. Y los lunes los dedicamos a la salud. Estaremos hablando de los problemas relacionados con el colesterol y los triglicéridos. Así es. Además, conoceremos historias de varios artesanos a propósito de su día. Todo eso y mucho más aquí a las 10:30 de la mañana en Café TV. Por Ecuador TV, les esperamos. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55. Grandes Maestros presenta a Jean-Jacques Rousseau. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que vea la necesidad de venderse. Estamos de regreso con más noticias. Ahora les contamos que cerca de 80 familias ya viven en Socio Vivienda 3, en el noroeste de Guayaquil. Sus habitantes piden que el sector sea un lugar libre de violencia y también de drogas. Alexa Arroyo tiene 6 hijos, 2 de ellos con discapacidad. Hace varias semanas le entregaron su casa ubicada en Socio Vivienda 3, en el noroeste de Guayaquil. Estuve esperando 7 años. Sí, 7 años, pero gracias a Dios ya, y ahí estuve alquilando, pero... Esperamos un lugar libre de violencia, esperemos que esto es un buen vivir, nos han dado para un buen vivir. Alrededor de 80 familias que vivían en zonas de riesgo han sido trasladadas a Socio Vivienda 3. En total se entregarán 472 soluciones habitacionales. El 30% de los beneficiados son personas con discapacidad. Nosotros no es entregar casas, es construir comunidad con las familias, es decir, que aquí sean zonas libres de violencia, zonas libres de drogas, zonas libres en donde el fortalecimiento comunitario sea un eje central. Aquí tenemos personas que vienen del Estero Salado que van a ser reubicadas por la construcción de los parques lineales. Próximamente se firmará un convenio con Interagua para dotar de agua potable a las familias. Los sectores de Sociovivienda 1 y 2 también serán intervenidos por la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. María Gabriela Castro, Telediario. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del proyecto Nueva Infraestructura Educativa realizaron un recorrido por la nueva escuela Las Marías, ubicada en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Esta institución tendrá 2 jornadas, capacidad para más de 2.200 estudiantes y será entregada al Ministerio de Educación para que sea utilizada en el periodo 2018-2019.
Y atención con la siguiente información. Desde este viernes 16 hasta el lunes 19 de marzo, los estudiantes que buscan acceder a la educación superior deberán ingresar a la página www.serbachiller.es para aceptar o rechazar el cupo que el sistema asignó en la primera postulación de carrera y en la modalidad de estudios que ellos escogieron. Quienes no pudieron acceder a un cupo podrán ingresar nuevamente al sistema desde el 28 al 31 de marzo para conocer si fueron favorecidos con uno de los 130.000 cupos disponibles en universidades e institutos técnicos, tecnológicos, públicos y privados del país. Y les contamos también que en Guayaquil el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social implementó una técnica para que los pacientes que padecen cataratas en sus ojos. La operación es conocida como facoemulsificación. Veamos de qué se trata. 8 de cada 10 pacientes de entre 60 y 70 años padecen de cataratas. Nosotros nacemos con un lente intraocular, que es como una gotita de agua que está a nivel de la pupila. Con el paso de los años o con enfermedades como la diabetes o algún traumatismo, ese cristalino se tiende a opacificar. La facoemulsificación de cataratas es una operación que se realiza en tan solo 30 minutos para eliminar ese padecimiento. Entramos con un equipo facoemulsificador, una punta de titanio que literalmente fragmenta y aspira el núcleo de la catarata, y por esa misma incisión mínima de 2 a 3 milímetros se inserta el lente artificial. Con este método solo se realiza una incisión de 2 milímetros y la recuperación conlleva tan solo una semana. Mientras que con la operación tradicional la incisión sería de 9 milímetros, con el riesgo de que al colocar los puntos se produzca un astigmatismo que distorsione la imagen del paciente, mientras que su evolución demoraría de 1 a 2 meses. A veces quiero insertar la aguja y no puedo. Actividades básicas que a veces cualquier persona la realiza. No puedo ver, ya no puedo ver bien. Paciente Coronel López. Particularmente la operación de cada ojo cuesta entre $1.500 y $2.000, pero los afiliados al Seguro Social no invierten ni un solo centavo para recuperar la visión y con ello retomar actividades cotidianas como conducir, leer o escribir. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. Y hoy, 16 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Sueño. En distintos países se realizaron actividades para crear conciencia ciudadana sobre la importancia de dormir bien como uno de los pilares fundamentales de la buena salud. La recomendación médica es dormir al menos 8 horas, pero son muy pocos quienes llegamos a esa meta. 7 horas normal son 8 horas, pero dormimos 7 horas nomás. 7, 6 horas, no se duerme más. 7 horas. 7 horas en la noche, nada más. En el día no duermo. Yo no duermo nada en la noche. En el día es que duermo a veces 2, 3 horas y en la noche paso ocupado toda la noche. No, por ahorita estoy enfermo por eso. Ese desorden a la hora de acostarse ha generado trastornos como estrés, depresión, entre otros, convirtiéndose en un problema psicológico. Porque me dio depresión posparto por un embarazo gemelar. Y debido a eso. La preocupación de todos los días, llevarla a mi mamá de un lado a otro, que hasta ahorita no hay un médico que la cure. En este sentido, la asistencia médica y acompañamiento familiar son de vital importancia para mejorar la calidad de vida de los pacientes. El sueño es una actividad fisiológica que es igual que la vida diaria que nosotros tenemos. Es tan indispensable como alimentarse, como tomar líquidos, como hacer ejercicio, como laborar. Es importante destacar que quienes duermen toda la noche sin interrupciones experimentan tasas más bajas de presión arterial alta, diabetes, entre otras enfermedades crónicas. Guadalupe Ayoví, Telediario. Ayúdanos a encontrarlo. Lucas Moyolema Teneguzñay desapareció el 6 de agosto del 2013 en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, cuando contaba con 67 años de edad. Cualquier información al 911 o al 1-800-delito. Más adelante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país activó un protocolo para repatriar el cuerpo del compatriota que falleció en Queens, Estados Unidos.
La labor de un periodista está siempre en un constante cambio. Tenemos que devolver el sentido a las palabras para ser fieles al relato de los hechos. No quedarse en lo superficial, saber el qué, cómo, cuándo, dónde y sobre todo el por qué. El mundo está lleno de historias que merecen ser contadas. Nuestra labor está en dejar que los hechos hablen por sí mismos. Y hacer que los ciudadanos reflexionen sobre las noticias que están mirando. Y que éstas te permitan un mayor entendimiento del mundo. Contamos con el equipo periodístico y técnico más grande del país. Y una amplia trayectoria que certifica nuestro compromiso de informar. Con la mayor cobertura, que llega a todos los rincones del país. Para traer la información de primera mano, veraz y oportuna. Tenemos claro nuestro reto. Cada día entregar a las personas lo que se merecen. Información de calidad. Si es noticia, está en Telediario. El barrio tiene debilidades y fortalezas. Conocen los problemas y virtudes de su barrio en Montevideo. Una de las fortalezas más grandes que tiene son los adultos mayores. El coro los une y motiva. Una historia de la tercera edad y las ganas de vivir. Los de siempre, segunda parte. En otra mirada Latinoamérica, Doc TV. Hoy, 19 horas, por Ecuador TV. Los más grandes exponentes del arte mexicano. Frida Kahlo. Juan Rulfo. Me la llevaré para lejos y para nunca. Octavio Paz. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. María Félix. Te entregas a mí o me destruyes. David Alfaro Siqueiros. En un solo lugar. Biografías. Todos los martes 22:30. Por Ecuador TV. En lo mejor de ¿Qué pasó con? Marco Aguirre, promotor de box. Los mejores boxeadores y sus peleas. Las anécdotas que vivió. Yo le traje a Miguel Riasco de Palma, otro fenómeno peleador. Y Ramírez se recuperó, le ganó a los puntos al Riasco haciendo un peleón. Jorge Delgado Guzmán, periodista deportivo. Gloria del Barcelona. A los 15 años me llevaron a Barcelona. Me federaron por Barcelona y ya jugaba en los juveniles de Barcelona. Lo mejor de ¿Qué pasó con? Este sábado 18 horas. De regreso con las noticias del mundo, les contamos que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibió en el Palacio de Gobierno la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato para responder a un interrogatorio sobre su participación en actos de corrupción denunciados contra Odebrecht. El pedido de destitución será votado en el legislativo el próximo 22 de marzo. En tanto, el exmandatario Alejandro Toledo, durante una entrevista telefónica desde la clandestinidad y en medio del llanto, rechazó haber recibido dinero de la constructora brasileña. El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, pidió al Poder Judicial que solicite una orden de captura internacional contra la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida en agosto pasado tras ser acusada por el régimen chavista de complicidad con la oposición para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Paralelamente, la exfiscal denunció este viernes al jefe de Estado ante la Corte Penal Internacional y a dos altos funcionarios del gobierno por masacrar al policía rebelde Oscar Pérez. Y continuamos en Venezuela, donde una fuga masiva se registró en una cárcel policial en Isla Margarita. 58 presos escaparon por un agujero que abrieron en un muro de aproximadamente 60 por 40 centímetros, como ven en sus pantallas. 4 de los reos han sido recapturados. El hacinamiento en las cárceles de Venezuela obliga a los cuerpos de seguridad a utilizar centros policiales como lugares de reclusión permanente. Y Alexa Durán, hija de padre ecuatoriano, es la primera víctima identificada tras el colapso del puente en la calle 8 de Miami que dejó 6 muertos. La Cancillería de Ecuador brinda asistencia a sus familiares.
Alexa Durán, de 18 años, alumna del primer año de Ciencias Políticas, fue la primera víctima identificada por el colapso de un puente en la calle 8 de Miami que fue construido en las inmediaciones de la Universidad Internacional de la Florida. Su compañero de aula, Richard Humboldt, dijo que Alexa detuvo el vehículo ante el semáforo en rojo cuando escucharon un fuerte sonido que no les dio tiempo a nada. Él iba de copiloto y logró salir con vida. Alexa es hija de Orlando Durán, de nacionalidad ecuatoriana, que reside en Estados Unidos desde hace 20 años. La canciller María Fernanda Espinosa, en su cuenta de Twitter, dijo que el consulado coordina las acciones para conocer detalles del accidente y brindar asistencia a sus familiares. En tanto, la policía confirmó que ascendió a 6 el número de muertos y 10 los heridos por el desplome del puente, que este jueves cayó encima de más de una docena de vehículos. Esta estructura de 950 toneladas fue inaugurada el pasado sábado y las autoridades iniciaron una investigación. Entre los delitos figuran el homicidio. Se conoció que el puente estaba siendo sometido a una prueba de estrés y que sus cables se ajustaban cuando cayó. Las labores de rescate de cuerpos continúan. Fanny Lara, Telediario. Y precisamente sobre este tema, la Cancillería ecuatoriana activó un protocolo para la repatriación de los restos del ecuatoriano Edgar Pazmiño, quien falleció en un accidente laboral en Queens. Sus familiares viajaron a Estados Unidos. La noticia conmocionó a familiares y amigos de Edgar Pazmiño, quien falleció el martes pasado aplastado por un montacarga en una fábrica en Queens. El guayaquileño tenía 34 años y se radicaba en Nueva York desde 2014. Siempre me decía, mira, ñaña, este trabajo es bien peligroso, un día no la... Siempre me decía eso. Concreto dice que le cayó que cuando él estaba dirigiendo al chico que manejaba el Hilux, dice que no lo logró ver y eso fue lo que le cayó en la cabeza. Según el Comité de Salud Ocupacional en Nueva York, entre 2015 y 2016 se calculan 126 muertes relacionadas con trabajos de la construcción. No hubieron los tipos de precauciones necesarias y desafortunadamente él estaba diciendo que tenía miedo por su vida constantemente. Mediante un Twitter, la Cancillería del Ecuador manifestó que se han contactado con los familiares para brindarles asistencia y que se activó un protocolo para la repatriación de sus restos mortales. Mi tía no conoce el idioma, no tienen cómo comunicarse allá con las personas. Necesitamos de gente que sepa de las leyes allá. Edgar deja en Guayaquil un hijo en la orfandad. Los familiares del fallecido desean darle santa sepultura en su ciudad natal. Por ello, su madre viajó a Estados Unidos con el fin de repatriar el cuerpo y obtener la ayuda necesaria por parte de las autoridades ecuatorianas en ese país. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y en Colombia, 2 congresistas son investigados por su vinculación con la guerrilla del ELN, mientras que una falla eléctrica lanza a varios esquiadores en la estación de Georgia. Más noticias en el siguiente resumen internacional. La Fiscalía de Colombia entregó documentos para que se inicien investigaciones contra 2 senadores que al parecer tendrían nexos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN desde 1990. Este hecho se da a conocer un día después de que el ex senador Félix Salcedo fue detenido por tráfico de migrantes. Miles de personas se movilizaron en Brasil en contra de la violencia y la muerte de la concejala y activista Miriel Franco, asesinada la madrugada del jueves en el centro de Río de Janeiro. La guerra civil en Siria entró en su 8º año de violencia. En menos de 48 horas, más de 60.000 civiles huyeron por las ofensivas del régimen y fuerzas aliadas en Guta Oriental. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que se ha cortado el suministro de agua y energía. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió en España con su homólogo Mariano Rajoy, con quien habló sobre su reclamo marítimo hacia Chile. Al final de su encuentro, una boliviana le cuestionó por no acatar el resultado del referéndum en el que ganó el no a la reelección indefinida. En Rusia se realizó el cierre de campañas electorales donde el presidente Vladimir Putin llega con un alto respaldo, por lo que podría ser reelegido este domingo para un nuevo mandato de 6 años. Una falla eléctrica en el sistema de un teleférico provocó que decenas de esquiadores salieran volando desde sus asientos, causando pánico entre los usuarios. El hecho sucedió en la estación de esquí de Guaduri, en el país europeo de Georgia. 8 personas resultaron heridas. Fanny Lara, Telediario. Ayúdanos a encontrarlo. Galo Gerardo Andrade Fuel, de 74 años, desapareció el 23 de diciembre de 2016 en el sector del Mercado Iñaquito en Quito. Más información al 911 o al 1-800 delito.
partido que estamos viendo, señores, último minuto. Cuando tenía que levantar la cabeza y... no ingresa. Fanático como tú. De lunes a viernes 14 horas y 22 horas. Domingo 20 horas. Pública FM. De lunes a viernes 10 horas. Domingo 9 horas. Las afueras de la ciudad siria de Damasco está siendo devastada. Desde hace días, el ejército sirio asedia el bastión rebelde de los opositores al régimen, apoyado por las fuerzas aéreas rusas. En la India, las mujeres se encuentran indefensas ante la violencia doméstica. No puede denunciar su situación y su familia no la entiende. Por eso acudió a este centro asistencial para mujeres. Niños en Uganda trabajan para poder ayudar a sus familias. Gano 7,000 chelines, unos $2 al día, que comparto con mis hermanos. Informe Mundial, sábado 20 horas. Acércate a los ecuatorianos en el extranjero. Hola, Ecuador, mi nombre es Fabián Flores, soy de Ambato. Si me ve mi familia, mis amigos, un saludo y estoy bien y echando para adelante. Mi nombre es Javier Silva, un saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. A mi mamá, a todos mis primos, a mis tíos, un saludo muy grande por allá, un abrazo afectuoso. Saludos a mi tía Fresia, mi tía Soledad, mi familia Triguero, Guayaquil. Un saludo y un abrazo muy grande para todo lo que es mi país, para todos los que me conocen. 593 Ecuador, un programa viajero para conocer ecuatorianos. Sábados 19 horas. Próximamente, nueva temporada. Fanático. Fanáticos, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño espacio de información deportiva que les ofrecemos en nuestra programación. Hay mucho que revisar y vamos a arrancar con Fernando Gaibor. El ecuatoriano juega actualmente en el Independiente de Avellaneda y en tierras argentinas ha sufrido una discriminación realmente de esas que no deseamos que le suceda a nadie. En nuestro país también se ha vivido y lo reprochamos para un extranjero, para un ciudadano ecuatoriano o para un ciudadano argentino en este caso, porque se produjo esto en tierras argentinas. Revisemos a continuación lo que sucedió con Fernando Gaibor y sus palabras con respecto a este mal momento que vivió. Bueno, lo del taxi, y bueno, el taxista era hincha del Rojo, entonces íbamos conversando, todo tranquilo, y cuando llegamos ahí al peaje, el señor paga el peaje, y cuando quisimos arrancar nos bajaron la pluma del peaje y no la alzaban, entonces el señor del taxi no sabía qué pasaba, y bueno, yo también empecé a preguntarle a mi amigo que estaba al lado, le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no sé, parece que se confundieron, me dice. Cuando él me termina de decir eso, me golpean el vidrio de mi lado, y cuando miro estaba el policía apuntándome con arma, y del otro lado 2 policías más. Y bueno, el que me apuntó con el arma de mi lado me gritaba que alce las manos, que tengo en las manos, y yo en las manos no tenía nada más que mi celular, y me abrió la puerta, me agarró del pantalón, se puede decir, como de la parte de atrás, y me jaló y me arrimó contra el taxi, me hizo poner las manos en el taxi. Yo no entendía nada, quería manifestarle que yo era jugador de fútbol y no me dejaban hablar. La concesionaria fue la de ahí, de la esquina del Escala. Ahí estaba una Nissan. Me acerqué ahí a la concesionaria, a la Nissan que está ahí en la esquina del Escala, y cuando entré se acercó un tipo y bueno, nos pregunta ¿qué quieren? Nos dice, y nosotros le digo, nosotros queremos
queremos averiguar sobre el carro que está aquí. Le digo, me dice, bueno, el carro vale $70.000. Me dice, sí. Yo le digo, está bien. Entonces mi amigo le dice, ¿lo podemos ver? Y me dice, no, si tienes la plata te la enseño, si no, no, me dice. Mira vos, qué buen vendedor. Digo, pero le digo, ¿por qué? Le digo, si queremos verlo para ver qué tiene. No, me dice, ¿tienes la plata o no? Me dice. Y yo le digo, la plata aquí no, le digo, pero en mi país, por ejemplo, le digo, se habla con la concesionaria, tú puedes dar una entrada, lo puedes financiar. No, me dice, acá se paga la plata toda o si no, no se vende el carro, me dice. Terrible lo que vivió Fernando Gaibor, realmente cosas inexplicables, increíbles, ¿no? Hasta como vendedor se quedó de año el tipo de la concesionaria, como persona ni hablar. Seguimos revisando información y vamos a hacerlo en el continente europeo porque la UEFA Champions League hoy por la mañana y la Europa League también tuvieron su sorteo de cuartos de final. Las llaves de los 8 clasificados quedaron de la siguiente manera. La Juventus le tocó volver a bailar con una que no es tan bonita ya después de los últimos años. El Real Madrid va a ser su rival. El Sevilla, que sorprendió al Manchester United de Antonio Valencia, va a jugar ante el Bayern, un rival muy complicado. Liverpool-Manchester City, quizás la llave más disputada y que podríamos evitar dar un pronóstico muy claro de lo que podría llegar a ocurrir en esa llave entre ingleses. El Barcelona será el rival de la Roma, el cuadro italiano, que para muchos es sorpresa en esta instancia de Champions League. Revisemos cómo quedó la Europa League, con unos cuartos de la siguiente manera, con el Leipzig que va a enfrentar al Marsella, ahí candidato el cuadro francés creo yo, el Arsenal enfrentando al CSKA de Moscú. Cuidado con el CSKA, ojo, cuidado, el Arsenal se queda afuera y termina cerrando un año de fracaso realmente, porque es lo único que le queda en vida. La Premier la tiene muy lejos definitivamente. El Atlético de Madrid con una llave que realmente será un partidazo entre el Sporting de Lisboa y la Lazio. El cuadro de Felipe Caicedo va a enfrentar al Salzburgo, ojo, puede llegar a tomar ahí una buena posición en semifinales el cuadro glacial, el cuadro donde tiene el ecuatoriano Felipe Caicedo como una de sus figuras. Y claro, no es titular, pero su equipo realmente está teniendo un muy buen nivel futbolístico. Seguimos revisando información, me confirma, vamos con el tema del VAR, me parece, ¿no? Perfecto, vamos con el tema del VAR porque hoy Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, el máximo representante del órgano rector del fútbol mundial, dio como ya un hecho dado, ¿no? La FIFA ha aprobado el uso del VAR en el Mundial. Todo este tiempo se estuvieron haciendo pruebas en distintas competiciones como para poder encontrar que el VAR tenga la suficiente satisfacción en todos para poder ser utilizado en el mayor torneo de fútbol a nivel mundial. Sí, el Mundial de Fútbol tendrá el uso del VAR y ojalá sea aplicado de la mejor manera en esta competición, porque lo terrible sería que por este sistema termine siendo empañado un poquito la emoción del fútbol, ¿no? Esa emoción que por momentos me parece que para muchos se mantiene sin este tipo de tecnología involucrada con este deporte. Bien, seguimos con más información y vamos a una noticia realmente terrible que sacudió al fútbol ecuatoriano el día de hoy, que fue la trágica muerte del juez Ángel Hidalgo, el juez que terminó perdiendo la vida en un accidente de tránsito, que actualmente estaba, pues incluso estuvo en la última fecha del campeonato ecuatoriano, en uno de los partidos como cuarto árbitro. Desgraciadamente, regresando a su natal Vinces, terminó perdiendo la vida en este accidente. Revisemos a continuación lo sucedido con respecto al juez central. El árbitro de primera categoría Ángel Hidalgo falleció la mañana de este viernes 16 de marzo en un accidente de tránsito. Según el reporte del gremio arbitral, Hidalgo había entrenado este día en Guayaquil y regresaba a su vivienda en Vinces cuando ocurrió el nefasto suceso. El referí, conocido con el apelativo de Gillo por sus amigos cercanos, dirigió el partido entre Universidad Católica y Deportivo Cuenca por la segunda fecha del campeonato. También fue el cuarto referí del partido entre Delfín versus Barcelona por la cuarta fecha. El gremio arbitral, consternados por el fatídico desenlace, en un inicio habían solicitado la suspensión de la fecha. Sin embargo, tras diálogos entre dirigentes, se decidió dar continuidad a las actividades.
Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Asociación de Fútbol del Guayas, amigos y familiares se han hecho eco de luto en las redes sociales. Y seguro tendremos un merecido homenaje para quien en vida fue el señor Ángel Hidalgo, árbitro ecuatoriano de primera categoría. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, por tan irreparable pérdida. Que descanse en paz quien en vida fue el señor Ángel Hidalgo, que ha fallecido este 2 de agosto del año 2018. Paz en su tumba. Bien, y antes de despedir, ¿qué les parece si vamos a revisar horarios? Porque la fecha se va a jugar seguramente en todas las canchas del país donde se desarrolla un encuentro del campeonato ecuatoriano. Vamos a tener un minuto de silencio en honor a Ángel Hidalgo, sin duda alguna es lo que corresponde. Este partido se está jugando en estos momentos, en el segundo tiempo. Lo iba ganando Independiente, hasta lo que conocíamos, 2-1. El Deportivo Cuenca enfrentando al Independiente casualmente en el Alejandro Serrano Aguilar, la fecha que se abría el día de hoy a las 20 horas. Seguimos revisando el desarrollo de la misma porque este 17 de marzo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria recibe a Técnico Universitario. El cuadro albo, como sea, tiene que conseguir los puntos en casa y enfrenta a uno de los coleros del torneo. El campeonato se seguirá desarrollando con el siguiente encuentro donde Macará va a recibir en el Estadio Bellavista a Sociedad Deportiva Aucas. El cuadro oriental, que viene motivado después del último empate conseguido en el Rodrigo Paz casualmente ante Liga. El partido para muchos por historia más importante de la fecha, Barcelona recibirá el día domingo en el Monumental al Club Deportivo El Nacional. Los militares intentarán nuevamente amargarle la vida al Barcelona en el Monumental. Se han dado muy buenos partidos en ese escenario entre estos rivales. Vamos a revisar el doblete, cómo se completa en el Monumental, porque Guayaquil City va a recibir al Delfín de la ciudad de Manta, un Delfín que viene allí caído después de esa derrota estrepitosa que sufrió en tierras colombianas de parte del Atlético Nacional de Medellín. Y el día lunes se cierra con este partidazo también, dos equipos que tratan muy bien la pelota, 19 horas con 30 minutos. En el Estadio Olímpico Atahualpa, la Católica recibe al cuadro Millonario. Bueno, y con esto nosotros cerramos nuestra información deportiva. Mariuxi, sé que tienes mucho más para nosotros. Así es, Fernando, que descanse este fin de semana. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a seguir con más noticias. Las carreteras o carrozas de los recicladores de Bogotá fueron transformadas en vistosas obras de arte para visibilizar el trabajo que realizan y su incidencia en el cuidado del medio ambiente. Limpiarlas, aceitar sus llantas, cambiar la madera por otra más liviana fue la tarea de voluntarios de PIM-MAI Carroza, quienes en el marco de la Cumbre Regional de Reciclaje Inclusivo de América Latina y el Caribe, desarrollada en Bogotá, Colombia, pusieron su granito de arena para mejorar la vida de cientos de recicladores que utilizan estos implementos para sus jornadas diarias. Uno madruga, coge su carreta y sale a andar por las calles. En reciclaje por ahí 300 kilos alcanzó a cargar. La historia de Gilberto en el mundo del reciclaje, así como la de William Guzmán, es la de 50.000 recicladores que día a día transitan las calles de Bogotá para obtener recursos para sus familias y de paso colaborar en la tarea de salvar al mundo. Lo que estamos haciendo es darle vida a un material que se convierte en basura y sabemos que estos materiales como es el PET nunca se deshacen en la tierra. Para ellos está dedicada esta iniciativa, que se inició en Brasil, donde el grafitero mundano pensó que era importante alegrar con arte estas herramientas de trabajo, al estilo del famoso programa Enchúlame la máquina, donde tenemos artistas urbanos, grafiteros de la ciudad que vienen a intervenir las carretas artísticamente para darle visibilidad, porque cuando tú ves una carreta pintada muy bonita, pues te llama la atención. Además se ha propuesto la implementación de triciclos. En este encuentro se donaron 10 y se espera apoyo de la empresa privada y los estados para replicar esta iniciativa. El cambio es que no estamos caminando a toda hora, siempre estamos nos aligera más el trabajo. Según PIM-MAI Carroza Colombia, en este país el 50% de la basura que se produce es reciclable, pero solo el 20% se recicla. Con cámaras de Byron Espinosa, desde Bogotá, Colombia, Sofía Montoya, Telediario. Gracias a nuestra compañera Sofía Montoya por ese reportaje desde Colombia. Alba Layana, una joven violinista de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, recibió una beca para estudiar una carrera profesional en los Estados Unidos. La misma cubrirá el 100% de su licenciatura en música. A continuación les contamos esta historia.
Integrante de una familia de músicos, Alba Layana, de 20 años, estudia violín desde los 6 y actualmente es violinista de la Sinfónica de Guayaquil. En una de sus presentaciones, su talento la hizo acreedora a una beca de estudios en Estados Unidos. Felizmente llegó esta oportunidad, llegó el maestro Parker, gracias a la gestión del maestro Banzolini y del CEN. Y él dijo, bueno, ¿quieres estudiar en Luisiana? Y yo, sí. Bueno, entonces mira todos los requerimientos que se necesitan, entonces complete todo. En su carrera, el apoyo de su familia ha sido fundamental. Desde pequeña, su padre guió sus primeros pasos en el mundo del arte. Como profesional de la música y educador profesional, sabía que desde sus tempranos años ella desbordaba talento. El maestro Dante Anzolini, director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, impulsó a Layana para que logre esta beca en Luisiana de Estados Unidos. Desde entonces, su meta es promover el talento de jóvenes que no cuentan con recursos para aprender una carrera musical. Por integrar una orquesta juvenil donde lo que voy a intentar es reproducir este hecho de Alba Layana a todos los posibles, y el único requerimiento es concentración, excelencia y limpieza de procedimientos. Por su lado, el Centro Ecuatoriano Norteamericano contribuye en estas propuestas académicas culturales para que adolescentes puedan destacarse a nivel internacional. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Telediario. A Layana, felicidades y muchos éxitos. Aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Que descansen y disfruten este fin de semana. Ya se vienen los deportes.